Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos el día de hoy. Es para mí un gusto presentarle al doctor Guillermo Feo, médico, psiquiatra y además psicoterapeuta gestal, fundador desde hace 34 años ya de SENAIF. Él de todas formas se va a presentar de su propia voz, desde el profesional que es y como persona con sus intereses y particularidades. Y para los que pasan por aquí, pues mi nombre es Amina Tres Palacios, soy gestora de cambio, psicoterapeuta gestal y facilitadora de aprendizaje, exalumna y formada en SENAIR por Guillermo Feo. Así que adelante, Guillermo, bienvenido y por favor, preséntate. Muchas gracias, Amina. Muy gentil tu invitación, ¿no? Bueno, esto de presentarse uno mismo, es como rudo, ¿no? ¿Qué decir uno, qué decir yo de mí mismo? Y lo que se me ocurre es que existe lo que se llama para una presentación las credenciales duras y las credenciales blandas, ¿no? Las credenciales duras, bueno, son los títulos y tal que uno tiene. En ese sentido, pues sí, efectivamente, ya tú lo dijiste, mi profesión de origen es médico cirujano, especializado en psiquiatría y ejercí la psiquiatría durante muchísimos años, bien ejercida. Y luego, por diversas circunstancias de la vida, empecé a deslizarme hacia el mundo de la psicoterapia, ¿no? Porque dicho sea de paso, y es un tema que yo toco y vuelvo a tocar, hay una lucha allí y unas acusaciones y unos movimientos intrusivos entre los psicólogos, sobre todo entre los psicólogos y los psicoterapeutas, ¿no? Yo, psiquiatra, que conozco perfectamente bien ese mundo, cuando me gradué, yo no sabía ni la voz por los redondos de lo que es la psicoterapia. No sabía nada, nada absolutamente. Era buen psiquiatra, trabajaba con el modelo médico, evaluación, diagnóstico y tratamiento, pero pues, hacer psicoterapia no tenía la más mínima idea. Y bueno, por diversas circunstancias entré en el mundo de la psicoterapia y me formé con el doctor Manuel Barroso en Venezuela. Y de ahí en adelante yo digo que yo fui psiquiatra y ahora soy psicoterapeuta gestalte. Ah, bueno, entonces vienen las credenciales blandas, ¿no? Así es, así es. Bueno, un hombre que tengo dos hijas diseminadas en el mundo, una está en Perú, la otra está en, ah, en España, en Tenerife. Yo digo que ellas son la figura y fondo de mi vida, ¿no? Ujú. Ocupan mis espacios. De hecho, yo estoy regresando de Lima, donde pasé 3 meses visitando a mi hija mayor que está allá en Lima, ¿no? Amante de la ópera, apasionado de la ópera. Si hablar de Guillermo Feo es hablar de su pasión, una de mis pocas pasiones. Tengo pocas pasiones, pero esa es una. Eh, y amante de El Libertador, Simón Bolívar, del verdadero libertador, no del engendro ese que han creado, que no tiene nada que ver con el Bolívar original. Bien, muy bien. Yo quisiera agregar también un pinino o una cosita ahí adicional. El teatro, Guillermo, el Oh, sí, teatro, por sí, sí, favor. sí, ¿Ah? sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hasta tus peliculitas tienes por allí. ¿Mm? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una gran actriz venezolana, la actriz Victoria Robert, decía que yo había actuado más en el cine que muchos actores reconocidos, ¿no? Efectivamente, tengo unas cuantas películas. Yo no diría que es una pasión en mí, pero es un buen gusto. Eh, y tuve un grupo de teatro en el Sena, cuando trabajaba en el Cedral, perdón, la clínica psiquiátrica, que era residente del Cedral, que se me ocurrió, yo ando siempre inventando cosas, y se me ocurrió hacer un grupo de teatro con los pacientes y con los médicos y con el personal, y creé un grupo de teatro que se llamaba TEC, Teatro Experimental del Cedral, y bueno, con tanto éxito que viajamos por varios sitios de Venezuela presentando obras de UNESCO, y fue muy rico, fue una experiencia muy rica. Así es, así es. De hecho, muchos de los egresados abordamos el teatro terapéutico de una u otra forma.
y Así ya es, hablaremos de algunos de esos casos, entre ellos Irma en Argentina y otros países. claro, claro, Ok, yo quisiera, por favor, como esto va a ser escuchado por distintas audiencias, entre ellos seguramente hay estudiantes de psicología, psicólogos, gente del área de la salud mental, gente curiosa que simplemente ve la gestal como una pasión y algo interesante, un abordaje distinto. ¿Nos podrías conversar un poco sobre lo que es la psicoterapia gestal y esta psicoterapia gestal dentro de la tercera ola? sí, sí, cómo no. Bueno, de repente habría que contextualizar diciendo que dentro de ese mundo de la ayuda psicológica, y digo ayuda psicológica y uso esas palabras con toda la intención, porque la psicología no es patrimonio de los psicólogos, es patrimonio de la mente humana y del cerebro. Bueno, hay tres grandes mundos. El mundo del psicoanálisis, el mundo del conductismo y el mundo del humanismo. El mundo del psicoanálisis, en donde está encabezándolo el grande de los grandes, Sigmund Freud, que tiene una teorización y en consecuencia, y en base a ello, una manera de practicar la, el acompañamiento psicológico, ¿no? Y que bueno, donde está el complejo de Edipo, el complejo de castración, la creencia en el inconsciente. Yo tenía Ujú, un amigo psicoanalista que decía, el que no cree en el inconsciente no puede ser psicoanalista, ¿no? Y bueno, y en base a eso son los análisis, para no llamarlo psicoterapia, porque hay algunos psicoanalistas que dicen, no, eso, nosotros no hacemos psicoterapia, hacemos análisis. Bueno, está bien. El conductismo, que tiene entonces otro paradigma teórico, que es que somos producto. Nacemos como las cajas negras de los aviones, no vacías, y en la relación con el mundo nos vamos, ¿no?, condicionando a través de una cosa que se llama condicionamiento, es decir, estímulo-respuesta, y eso hace que seamos lo que somos. Y por supuesto, entonces en base a ello hacen su ayuda, el tipo de ayuda psicológica que utilizan, que es procurando cambiar los estímulos, o perdón, la respuesta a los estímulos que producen los trastornos, ansiedad o lo que sea. Ese es otro mundo. Y existe el mundo del humanismo, que es lo que se ha dado en llamar la tercera ola, o la tercera fuerza, que nace por allá, por los años 50. ¿Cuántos humanistas habría que mencionar aquí? Pero básicamente Abraham Maslow, que todo el mundo, el que esté cerca de estas áreas debe conocerlo, con su famosa pirámide de las necesidades, y que tiene algunas cosas básicas que son estas y que hay que destacarlas. Uno, que la ayuda, que la ayuda al otro no debe partir de la enfermedad. ujú, Que nacemos, dice Maslow, en un libro extraordinario que se llama El hombre autorrealizado, dice que el ser humano nace bueno, potencialmente bueno, o al menos neutro, y que es la relación con el mundo. Si ese mundo le impide, el mundo se llama padre fundamentalmente, le impide que desarrolle sus necesidades, desarrolle la satisfacción de sus necesidades, él las clasifique, las divide y tal. Entonces el individuo va torciendo su salud mental. Pero dice que el acercamiento al otro debe partir de la base de que el otro es potencialmente sano. Y eso implica toda una posición entonces del que está ayudando, del terapeuta, en el fondo de esta persona. Hay sanidad, se hizo enfermo o tuvo los trastornos que tuvo por aprendizaje, sin duda ninguna. El aprendizaje no es una palabra exclusiva del conductismo. Todos entendemos que se aprende eh, a vivir de una determinada manera. Bueno, dentro del humanismo entonces está la Gestalt, que la crea otro grande de los grandes, Fritz Perls, y que yo diría que son dos cosas las que habría que destacar. Uno, la importancia del darse cuenta, que se da en el aquí y en el ahora.
cambio la relación. La importancia del aquí y el ahora, es decir, que es en este momento, en este segundo y en este sitio que yo puedo hacer algo por mí. Porque el pasado existió y ya yo no puedo hacer absolutamente nada con él. El Ujú. futuro existirá, no puedo actuar directamente sobre él. Lo que sí puedo es actuar en el presente. Yo puedo agarrar este marcador ahorita y decir, quiero tener en la mano o lo quiero dejar aquí de lado y lo puedo dejar de lado o no. Entonces es la potencia del aquí y el ahora. No desconocemos el pasado de ninguna manera, sería una idiotez desconocerlo. Lo que decimos es que no tiene sentido revolcarse y revolcarse y analizar y discutir sobre el pasado porque no sirve para nada. Es Que irremediable, como decían, es, es irremediable. es irremediable. Entonces, bueno, hay toda una serie de técnicas, toda una serie de maneras, pues, de ayudar al otro que postulados en el denominador común de que es fundamental que yo me dé cuenta en este momento de lo que está pasando en mí, porque es la única manera que yo tengo de poder transformar cosas que están dentro de mí. Digamos, en términos muy vulgares sería eso. Voy a lanzarte como dos vías, o hacia dónde quiero llevar la comunicación para que tú lo integres, que esta es una palabra maravillosa que a mí me encanta como uno de los resultados tangibles de la gestal, que es esa integración, ¿no? Sí, Voy a lanzar dos líneas para que tú construyas. Yo quiero nombrarte así como primera línea, caos y congruencia. Caos y sí. congruencia, que es esa destrucción del yo o de esas, bueno, tú eres el autor del libro, pero igual voy a decir un poco. Es esta, recuperar esas partes fraccionadas de mí, destruirme para volver a ser yo, integrando todas mis potencialidades, porque esta sombra, esta parte no vista de mí, me ayuda a ser más fuerte, me completo, mi energía como que sé, lo abarco todo, me hace más potente, pero también caos y congruencia, hoy día yo la vinculo mucho con destrucción y renacimiento, no me son ajenas estas dos palabras. Y Sí, fíjate que como migrante venezolana, yo estoy residenciada en Panamá, hoy día tú eres un hombre del mundo, y bueno, y todos lo somos también gracias a la claro, globalización y a la transformación claro, digital, y más abiertamente y específicamente al año 2020, que fue un momento de quiebre para todos nosotros de forma individual y colectiva. sí, Entonces, con este contexto o en este escenario tan grande, mi primera pregunta es, eh, ¿cuáles son los contextos actuales de aplicación para la psicoterapia gestal? Y la otra, ¿para qué puede ser útil en toda esta población de migrantes o cuál es la utilidad para esta población de migrantes o sus ayudadores de la psicoterapia gestal? Ahí te dejo el experimento, intégrate. sí. Disparaste grueso, Pero es que yo sé que tú puedes, Guillermo, yo sé que tú disparaste puedes. como bus. Vamos a ver cómo voy reajustando el fuego, ¿no? Tranquilo. Mira, primero, caos y congruencia. Muy bien. Caos y congruencia. Entonces hay que establecer una premisa teórica, decía, ya no me acuerdo ahorita quién es que decía, bueno, alguien decía, defina sus términos para ver si yo hablo con usted. Porque si no, entonces hablamos de algo, pero ese algo para ti significa algo y para mí significa otra cosa. Maravilloso. Entonces, entonces el concepto de polaridad. Muy bien. El concepto de polaridad. Polaridad son opuestos, 180 grados. Ajá. El universo conocido es un universo polar. Es decir, nada se concibe, absolutamente nada se concibe sin su opuesto. A los que nos estén oyendo y viendo en el momento que nos estén oyendo y viendo, yo los invito a que piensen en algo, en cualquier cosa, y podrá darse cuenta de que tiene un opuesto. Es decir, nada se concibe sin su opuesto. Como los seres humanos pertenecemos al universo, eso tiene una eh, aseveración entonces, y es que tú, Amina, yo, Guillermo, todos los que nos oyen, somos polares. Es decir, dentro de nosotros hay un montón de polaridad.
pero un montón. La tristeza, la alegría, la, la generosidad, ¿cómo se llama lo contrario de lo generoso? Ser Lo pichirre, tacaño, lo tacaño. lo tacaño y así. Eh, Sucede que por la educación aprendemos a reconocer un solo polo y desconocemos el otro. Por ejemplo, la persona que dice, yo soy fiel, yo soy una persona fiel. Esa persona no tiene, cuando yo doy esto, cuando doy clase, le digo, si usted cree que es fiel, bueno, sepa que tiene adentro una rolo, y digo una palabra muy vulgar, dentro de usted. Lo que pasa es que usted no la reconoce. Pero la potencialidad, y esta palabra es fundamental, la potencialidad, la posibilidad de ser infiel está allí. Ahora, que yo escoja de manera consciente ser fiel o escoja de manera consciente ser infiel, esa es otra historia. Pero la posibilidad, insisto, esta palabra es fundamental, porque los polos están ahí como una posibilidad, como una posibilidad. Bueno, entonces, caos y congruencia, cuando yo estaba escribiendo este libro, cuando empecé a escribirlo, salió en el 2003, unos 5 años antes, yo sabía que yo tenía que fundamentar todo lo que yo expresara en ese libro en base a esto de lo polar. Caos, el opuesto de la congruencia, congruencia, lo opuesto del caos. Ahora la Destrucción y palabra la que emparejo a caos y congruencia es destrucción y renacimiento. exacto, exacto. Eso es la quintesencia que es necesario que un psicoterapeuta efectivo tenga claro. Por supuesto que esto exige que el terapeuta haya pasado por esto. Es una inconsistencia desde todo punto de vista que un terapeuta que se diga, una persona que se diga terapeuta se siente frente a otro y no haya vivido dentro de sí esto de la destrucción y cómo de la destrucción, como el ave fénix, se renace. Eso merece la cárcel. Es decir, significa que un terapeuta, para decir que está bien formado, necesita haber pasado y continuar en un proceso de revisión. No lo llamemos psicoterapéutico, un proceso de revisión. Yo todavía me reviso, todavía a estas alturas del partido. Yo de repente reviso cosas de mí que necesito explorarlas, pues. Destrucción y renacimiento. Cuando la persona va a la consulta, llega con partes destruidas, a veces como si fuera un campo después de una batalla, así como aquella escena famosa del pianista de aquel hombre llorando por aquel camino destruido. Hay gente que llega así a la terapia, con la mayoría de las áreas de su vida destruidas, unos más, otros menos, por supuesto. Bueno, de lo que se trata entonces es de el terapeuta tener claro que la posibilidad, de nuevo la palabra, y la voy a usar todo el tiempo que estemos aquí tú y yo, que la posibilidad de reconstruir está dentro de él, pero él no sabe que lo tiene. Él tiene todas las herramientas, todos los recursos, todas las posibilidades para hacer de ese terreno un terreno del desierto a lo fértil. Está dentro de él. Unos lo logran más, otros lo logran menos. Dime, Emil. No, ahí lo que yo quería comentarte es que desde esa posibilidad y ese descubrimiento individual o de esa tarea de verme a yo misma como profesional y del acompañamiento a otra persona o como un ser o persona acompañado por otro, ambos descubrimos, hay una retroalimentación Sí, allí, sí, porque ambos aprendemos de este encuentro, ¿ok? sí, Como partes que se unen y desde allí nuestro aprendizaje y nuevo estadio de conciencia tiene un impacto en esa comunidad o ese entorno que nos rodea y hace vida sí. o hacemos vida. Es así, es así. Bueno, entonces eso me lleva a otra reflexión. Ujú. Eh, el ser humano existe porque el otro está allí. Decía un profesor de psiquiatría
un extraordinario profesor de psiquiatría que yo tenía, que se llamaba, él murió en paz descanse, excelente profesor, Jonas Millán, decía que la neurosis comenzó cuando el segundo hombre se enfrentó al primer hombre. Cuando el segundo ser humano se enfrentó y lo miró a los ojos al primer ser humano. Por supuesto, en aquella época yo no entendí nada que quería decir eso. Dije, oye, qué frase tan grandilocuente, pero yo no entendía. La vida y sobre todo yo mismo, a través de mí mismo, quiero decir, he podido descubrir que es así. Ahorita tú me estás entrevistando y yo tengo una forma de estar, de sentir, de pensar. Si fueras otra, si no fuera Mina Tres Palacios, sino que fuera, no sé, quien sea, otra persona, lo que pasa dentro de mí varía. Y yo sé que esto es difícil de entender, pero es fundamental esta conceptualización. El hombre es en y con el mundo. Yes. Significa que para la Gestalt, y muy específicamente la Gestalt del CENAIF, que es el centro que yo fundé hace 34 años, eh, las ideas del existencialismo están presentes en nosotros, porque esto que yo acabo de decir hace unos minutos es del existencialismo. Uno es en y con el mundo. Es más, ellos llegan a decir, cuando uno decide, está decidiendo por otros, porque de alguna manera lo que yo decida afecta al otro. Si yo decido en este momento pararme e irme, yo te estoy afectando a ti. Así es. Te estoy afectando a ti. Eso no es porque a mí me da la gana y no. Todo lo que el ser humano hace, todo lo que yo hago, de alguna manera repercute en el otro. Por eso la importancia de lo que tú dijiste de la terapia. Tenemos dos seres en el contexto terapéutico, en el contexto de ayuda, y eso es un baile de ida y vuelta. Que se olvide aún el psicoanalista más psicoanalizado que él entra en una sesión psicoanalítica y no le pasa nada cuando tiene un paciente. Miren, un terapeuta que se molesta con algo que pasa con un paciente, eso significa que lo está afectando y tiene que irlo a revisar. Y al contrario, el paciente que te agrada, que tú ves tu agenda y se te alegra el espíritu porque viene un paciente, eso significa que te está afectando. Bueno, Guillermo, como veníamos hablando entonces, nuestras palabras claves eran caos y congruencia, destrucción y renacimiento, ¿sí? El impacto de ese proceso a nivel individual y O sí, cómo o sí, llega a nivel o colectivo sí. y el entorno, que ya lo dijiste. Ahora lo que nos faltaría es conectarlo con este gran cambio colectivo que nos pasó a todos en el año 2020. Nos cambió la vida a todos, incluso como facilitadores y personas que acompañan en estos procesos emocionales a otras personas representa un gran reto que fue poder hacer contacto con el otro, conectarme con el otro a través de estos sistemas, ¿no? Y Así que es, hoy día lo hemos integrado también. Por lo así menos es. sé que esa es la experiencia. Entonces, relátanos tú, por favor, esa experiencia y qué aprendizaje has integrado y cuáles son los aspectos más relevantes de esta experiencia dentro del mundo de esas polaridades. Sí. Antes de contestar directamente lo que me estás preguntando, quiero cerrar lo de la integración porque creo que se me quedó afuera, se me quedó Muy afuera, bien. hablé de las polaridades y tal. Bueno, el concepto de integración es básico, tiene que ver con que esos polos, mientras funcionan desintegrados, mientras hay un polo que yo no reconozco en mí mismo, hay toda una serie, se produce una serie de trastornos que sería larguísimo conversarlo ahorita. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que es necesario que esos dos Guillermo, el Guillermo triste, el Guillermo alegre, el Guillermo infiel, el Guillermo fiel, el Guillermo tal cosa, etcétera, 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 puedan acercarse, porque de esto es lo que se trata, es de acercarse, que no sigan peleando, que puedan acercarse y convivir. Eso en términos para que le llegue a la gente que nos está oyendo y viendo, es lo que consideramos que es la integración. Es decir, nuestros polos desintegrados puedan acercarse y convivir. Yo diría que es así, convivir. Dicho esto, pasamos a lo que tú me estás preguntando, el CENAIF. El CENAIF hicimos algo que pudiera parecer
una obra mágica, pero que no tiene nada de magia. ¿Qué sí tiene? Centración. Ahorita nuestra directora es una persona, no sé si tú la conoces, creo que sí la conoces, Rebeca Gómez. Ella tiene una alta capacidad de integrar, una alta capacidad de integrar. Te voy a decir lo siguiente, óigame bien, no nos amilanamos para empezar, no nos tembló el pulso, no nos parpadearon los ojos más allá de lo que había que parpadear. Dijimos, eh, el SENAIF sigue, por la vía que sea, sigue. Nuestro anterior contador nos decía, nos hablaba de milagros, decía que ustedes no hayan tenido que cerrar, de que ustedes sigan existiendo para inicialmente íbamos ras con ras, ¿no? Así es, así es. Pero no tuvimos que cerrar, hubo un montón de centros, inclusive gestálticos, que tuvieron que cerrar. Y nosotros abrimos 2 grupos al año. Y lo seguimos abriendo, 2 grupos al año. Y entonces se retiran 2, se retiran 4, unimos este grupo con aquel. El trabajo online fue fundamental en esto. El recurso de podernos adaptar, de correr el riesgo, porque muchos de los docentes del SENAIF temían y no les gustaba el asunto online. Así es, así es. Fue difícil para todos en un principio. Sí, para mí, como yo soy un arriesgado, como yo soy un diletante, entonces al principio me costó, pero inmediatamente me adapté y yo me muevo ahora como pez en el agua con mis actividades online. Y mantenemos nuestros parámetros, pues de un centro serio, un centro que cree en lo ético, etcétera. No nos amilanamos, no nos afectó. A mí Nos me afectó, parece, pero salimos adelante. sí, a mí me parece muy interesante, Guillermo, rescatar esto que acabas de decir del tema de reconocimiento. Si bien el SENAIF ha sido un equipo que ha mutado en el tiempo y en algún momento, por allí en los años, a inicio de los 2000, hasta yo formé parte del equipo reorganizando con una Sí, consultoría, pero tú siempre has sido el rostro del centro y a través de ti ha recorrido mundos y ha hecho contribuciones en muchos congresos, asambleas, encuentros de la comunidad gestal y de otras corrientes también, formando matrices de opinión. Entonces, a mí me encantaría, incluso, si bien no es el centro de la conversación, me encantaría compartir que nosotros en Panamá también abrimos un centro de una forma u otra, hijos de Senaí, aunque no teníamos ese contacto, pero fuimos 3 egresados de allí que tuvimos esta iniciativa. Entonces siempre contamos con el apoyo del SENAI, siendo incluso tú en la primera parte invitado especial de nuestras graduaciones y después padrinos de nuestro primer corte de graduados como sí, psicoterapeutas sí. en procesos personales. Entonces me parece interesante y si pudieras mencionar algunos de estos lugares donde ha figurado y ha estado SENAI y la corriente gestal, un poco para que la Sí, gente tenga más conocimiento. sí. Bueno, en primer término, mi emoción al oírte hablar, imagínate tú cuando me llega la noticia que he sido nombrado padrino de una promoción de un centro gestáltico en Panamá y recuerdo las palabras que escribí y mi contacto con los que se graduaban. Ajá, pasamos a la otra. Bueno, yo he visitado sitios para ponerte algún ejemplo de universidades para no meterles una lista Sí, del un ego, ¿no? conteo, un conteo. Sí. En la Universidad Gestal de América en México, la que dirige el doctor Héctor Salama, yo he ido ya muchas veces a talleres, a participar en congresos. Hay una relación muy íntima con Héctor Salama, por ejemplo, con su esposa, con sus hijos. ¿Qué otra cosa te puedo nombrar en Argentina? Bueno, es que son muchos sitios, pero esto y fíjate, y en París,
Yo estuve invitado en un intercambio que hicimos con la escuela parisina de Gestalt. Y ellos fueron a Venezuela, ellos dieron un taller, no sé si tú estabas en Venezuela o si fuiste a ese taller sobre sexualidad, y yo fui allá a dar un taller que se llamaba Las 3E de la terapia Gestalt, con una traducción simultánea ¿te acuerdas de Anne? Sí, sí, claro que sí. Ah, Bueno, francesa. Anne hacía la traducción simultánea. Sí, sí, sí. Bueno, y así pues, tenemos un convenio, por ejemplo, ahorita con el centro, ¿cómo se llama? El Arte Terapia de Australia. Y entonces allí se formó, por ejemplo, Rebeca como como, no sé cuál es la Arteterapeuta, sí, sí, arte arteterapeuta terapeuta, ¿qué ¿no? tal? Sí, sí, sí. Y entonces ahora estamos dando en el SENAIF un curso que dura un año, un entrenamiento que dura un año sobre arte terapia gestática. Es decir Ujú. que sí, he tenido el atrevimiento y la fortuna de colarme en distintas partes del mundo y sigo colándome. Sí, y extendiendo la corriente. Así Una es. cosita, una travesura que quiero hacer y no sé si me va a salir bien o mal, pero aquí voy, ¿ok? Muy confiada y a ver qué nos resulta. Fíjate tú, coqueteando con otras corrientes, las corrientes siempre tienen como linajes, ¿no? Y hablan, nosotros vinimos de tal, que fuimos alumnos de tal y alumnos de no sé qué. En particular, yo quisiera comentar el linaje que tiene Senaí, ¿ok? A Venezuela llevó la corriente gestal Manuel Barroso Así hace es. muchos años. Y Manuel Sí, Barroso fue alumno de nada más y nada menos de Virginia Satir. ¿En así qué es. época? En la época en que estaban dando sus talleres allá en la comuna de Perth, Así ¿sí? mismo es. Así que estamos aprendiendo una gestal que viene casi que del mismo verso, ¿ok? Porque Así así fue es. transmitido. Y digamos que dentro de ese grupo de formandos iniciales, estás tú que tienes una relación muy cercana. Yo no sé si ese es alumno maestro o son papá y hijo, es muy cercana, muy profunda, tan profunda que hasta los libros se los referencian unos a los otros, ¿sí? Entonces yo Así es. quisiera que por favor nos comentes ese gran linaje que creo que es muy particular y muy privilegiado de parte de cada uno de los que hemos salido del centro, o hemos sido certificados Sí, por el centro. es así. Bueno, ya tú mencionabas lo de Manuel Barroso. Manuel Barroso, eh, eh, de esa orquesta inicial de la Gestalt persiana, ¿no? Yo entonces cuando, siendo médico psiquiatra, como dije al principio, ante una crisis intensa en que empiezo a vivir a raíz de mi separación y justamente a raíz de la relación con mis hijos que no lograba manejar, cerrar esa situación. Ujú. Entró en terapia con Manuel Barroso. En la primera sesión que tuve porque ya yo me había visto, había hecho coqueteos con con el conductismo, o fui alguna vez a una sesión psicoanalítica, pero eso era como que me lloviera encima, eso no pasaba nada. Hasta que fui con Manuel Barroso una primera vez. Fui una sesión y me quedé pasmado. Me quedé sembrado en esa silla y ahí estuve yendo como 2 años de manera semanal. Luego llegó un momento que yo consideré que ya había, digamos, ajustado ciertas cosas y pasé entonces a terapia de grupo durante un año y entonces Manuel me propuso en algún momento, mira, tú debes ser bueno para esto, me dijo, tú debes ser bueno para esto. Vamos a fundar un centro y fundamos el CEIPE, que era el Centro de Investigación en Psicoterapia y Educación, hasta que, como pasa con los padres y los hijos, cuando son sanos, Así llega un es. momento que se separan y cada uno coge su camino, sucedió eso y yo empecé a concebir la idea de construir un centro que tuviera características muy particulares de orden, de sistematización y que pudiera transmitir a los demás lo que a mí me había salvado la vida psicológica, así como suena. Muy bien, muy orgánico, ¿no? Muy orgánico. Lo que a mí me funcionó Así o es, lo que yo hubiera necesitado desde mi propia necesidad, déjame otorgar aquellos recursos, ¿no? Déjame brindar así mismo aquellos es, recursos. Maravilloso. así es.
Y ya para ir cerrando, Guillermo, tres Sí, cosas. Migración venezolana y qué pudiera hacer la gestal por esta migración venezolana en el mundo. Y ojo, siendo un poco ambiciosa, los que salen, los que están afuera y aquellos que en algún momento deciden regresar, porque también hay casos, ¿sabes? Por muchas razones, sí. todas muy individuales. Y ya ahora sí, saliendo del cierre, tu invitación, coordenadas, próximos programas que ya nos adelantaste que hay 2 por año en Senaif, así que debe haber iniciado una, vendrá otra a mitad de año. Entonces, migración Sí. venezolana de ida, de vuelta y ese cierre como tú quieras. Ya. Eh, la migración. Eh, bueno, primero, la Gestalt tiene aplicación en donde sea. La Gestalt es como la termita. Donde tú la pones, la termita come, 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 come y entra, ¿no? Lo que pasa es que la termita destruye y la Gestalt construye Así es, y ayuda a integrar. así es. Eh, La Gestalt vale para los procesos individuales, para los procesos de pareja, para los procesos familiares, para los procesos organizacionales. Hay una Gestalt organizacional. Para la gente que trabaja haciendo coach, eh, hay una orientación que es coach gestáltico. Es decir, la Así Gestalt es. entra en cualquier lado. Con la migración, eh, yo tuve oportunidad cuando la cosa se estaba poniendo muy ruda en Venezuela, muy fea, que empezó la gente a irse, de trabajar con personas que se dividían, se polarizaban entre me quiero ir, me quiero quedar. De nuevo, entonces dos polos y era necesario que se trabajara para que ellos pudieran acercar esos polos y pudieran decidir y no tuvieran que hacerlo a, a, a mala gana, ¿no? eh, sino que fuera un acto de conciencia. Muy bien. Y entonces conecto. El que migra necesita cerrar. Todos los casos que yo oigo de lamentaciones o de dolores o de anhelos o de caramba, poniéndolo así muy simplón, ¿para qué me vine si no me hubiera venido? Lo que está sucediendo es que no han cerrado. Hay una cosa en esta que se llama la ley del cierre, que es cerrar. Es como usted tiene una tela aquí y entonces se le abre un hueco y usted tiene que coserlo, porque si no todo el agua, todo lo que coloque ahí se le va a ir por ese hueco. La mayoría de los migrantes no han cerrado, de los que yo conozco. Yo hablo de mi experiencia, no puedo hablar de No, ningún otro claro, no, caso no, que no, estamos hablando de tu experiencia, no, claro, no de la demás, ¿ok? no han cerrado. Entonces, no han cerrado, no han cerrado eh, su relación con las costumbres venezolanas, no han cerrado con la idiosincrasia venezolana. Entonces es como que en Tumbuctú, están en Tumbuctú, pero entonces sueñan con cómo era Venezuela en tal o cual situación. Eso está abierto. Y eso es un hueco por donde se fuga la energía y se fuga la energía y se fuga la energía. Usted decidió migrar y usted necesita cerrar. Y cerrar significa, mi querida Mina, y los que me oyen y nos ven, decir adiós. Es necesario decir adiós. Adiós a la costumbre. Adiós al terruño. Adiós. ¿Cómo te recuerdo? Y te recuerdo con amor, pero que no sea un hueco por donde yo estoy anhelando aquello que yo viví o que tenía en Venezuela, para hablar de Venezuela. Esa es lo más delicado y lo más peligroso en el migrante, que no cierre. Y entonces ¿sabes la historia bíblica de quién fue la esposa de Lot, de Sara? Ah, que miró atrás y se volvió sal. Miró atrás. Entonces hay migrantes que están mirando para atrás. Entonces no pueden mirar para acá, para donde están, en Tumbuctú, en Asia, en Japón, en donde sea.
no logran porque están mirando para atrás. Esa es la desgracia. Entonces, la Gestalt necesita, y así fue cuando yo trabajé con los pacientes, tengo tiempísimo que no trabajo con un migrante, o que trabajé su problema de la migración. Así es. Eh, estar claro que la persona necesita, mira, cerrar, cerrar, y lo voy a repetir, y decir adiós, despedirse. Y todos sabemos que despedirse es muy duro, es Así muy es. doloroso. Así es. Entonces, para esta migración que pudiera estar viniendo, ojo, conozco de gente que no necesariamente ha vuelto a Venezuela, pero que vive en el proceso de su segunda migración. No le pongas destino, no digamos que es Venezuela, otro país. Pues entonces, si un proceso no está cerrado, el duelo migratorio va a ser peor. Terrible. Porque el duelo no se da, el duelo no se da, no se completa. Cuando alguien se muere, tenga la relación que tenga contigo, tenga relación. Tú necesitas, como decía Manuel Barroso, necesitas enterrar a ese muerto. Y yo le añado, de una manera muy cruenta, hay gente que vive con un poco de muertos podridos en el hombro. Es Por así, es amor de verdad, Dios, un poco de es muertos verdad. podridos, que no terminan de enterrar nada. No, no entierran acá, entonces se murió este acá y también lo siguen cargando, porque no terminan de cerrar. Sí, se necesita cerrar. Por cierto, como acabo de pensar que alguien pudiera pensar, bueno, pero ¿qué está diciendo este hombre? Entonces, ¿qué? Si yo amo a Venezuela, no tiene nada que ver con el amor. Así es. ¿No? Es más, tú te despides y después puedes reencontrarte. Si tú y yo somos pareja y por X, Z o P circunstancias nos separamos, para yo poder vivir más o menos en paz y tener otra pareja, yo necesito decirte, Amina, adiós, chao, se acabó, te entierro, aquí hay un hueco. Lo que pasa es que como no es física el asunto, sino que es psicológica, yo después te puedo desenterrar y Así puedo es. regresar y podemos reintegrarnos a ser pareja. Pero para ese momento en que me separo, necesito decirte adiós. No hay otra forma porque si no, nunca, nunca el migrante va a poder tener una vida más o menos plena en ese nuevo sitio en donde esté. Sí, porque no va a estar, definitivamente Claro, no está. Hay un claro, tema importantísimo que es la percepción y la conciencia, ¿no? claro, Entonces, si tus sentidos no estás aquí, si no puedes percibir lo que realmente te acompaña o ese entorno donde estás, ¿cómo vas a poder adaptarte? ¿Cómo vas a así poder es. utilizar tus recursos? ¿Qué recursos requiero aquí en este momento? ¿Qué es lo Exacto, obvio? Vivo en una exacto, fantasía, en otro plano, ¿sabes? En otra realidad que no claro, existe. Estoy en fantasía. claro, Ujú, ujú. exactamente. Ah, ok, maravilloso. Bueno, Guillermo, ahora sí, tu cierre. ¿Con qué te quisieras? No, no despedir. Ah, bueno, sí, vamos a cerrar, te despides. Vamos a cerrar Sí, esta gestal y tenemos que abrimos despedirnos otra. ahorita tú y ¿Cómo yo. cierras Después nos y a qué nos reencontraremos. invitas? Bueno, mira, el SENAIF está continuamente haciendo actividades, continuamente. Acabamos de abrir un grupo que se llama, un taller que yo inventé que se llama Una visión en horizontal de los procesos psicológicos, en Mm, donde lo que planteo es parte de lo que hemos estado hablando, que la relación del ayudante psicológico, que es el acompañante, realmente la palabra mejor, más válida es acompañante. No es una relación vertical en donde yo soy el que sé y tú no sabes y yo te voy a transmitir. No, no, sino que es una relación horizontal en donde ambos, como tú bien decías también al principio, nos estamos nutriendo y estamos creciendo los dos. De eso se trata. Dura 6 lunes. Acabamos de tener la primera sesión para los que estén interesados, si es que cuando esto salga a la luz pública hay chance, hay tiempo. Entonces tendrían que escribir. Yo te voy a dar ajá. la dirección. A ver, yo la anoté por aquí. Es Cenaif con F, Cenaif, Cenaif, Cenaif en minúscula, pegado. Control de estudios, ese plural, control de estudios 2020 arroba gmail.com. Senaif, control de estudios 2020 arroba gmail.com. Y ahí le van a dar toda la información que necesita. Muy En bien. nuestras redes, en las redes del Senaif, en las mías propias, Y en eh, las redes, y tu red propia es Doctor Feo, ¿no?
Es Doc Feo. Doc Feo. Pero pueden poner Guillermo Feo y te voy a aparecer también. Doc Feo. Eh, Están apareciendo nuestras actividades, ¿no? Eh, abrió hace poco lo de la arte terapia, este taller. Viene a ver, yo regreso para julio, principios de julio, un residencial, un taller residencial, que es lo que tú mencionabas de Pozo de Pozo Rosa, de que Rosa, sí, 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 tú sí. fuiste unas cuantas veces, creo. ¿Cómo no? Maravilloso. Maravilloso. Es un residencial, Maravilloso. es una actividad de pernocta. Estamos 3 días en un sitio cerca de Los Teques, un sitio muy bello, con un clima delicioso. Sí, para los que Estamos están 3 días. perdón, disculpa, para los que están Sí, en Panamá es muy parecido a Boquete, es un clima de montaña, frío, fresco, delicioso. Y de hecho nuestros formandos acá conocen de referencia Pozo de Rosa. ya. Bueno, en lo que salgan, ojalá alguno pudiera darse el lujo, que realmente sería un lujo porque, bueno, hay que pagar, de ir, ¿no? Y así pues, nosotros vamos, no nos paramos, no nos paramos, todo el tiempo estamos sacando actividades al aire, eh, y bueno, ojalá que alguno pudiera ir y nos conociéramos personalmente. Pues sí, te aseguro que de una forma u otra eso va a suceder, ese reencuentro se va a dar. No sé cómo, pero desde ya lo siento así. Y ahora sí, para cerrar, Guillermo, imaginando que estamos abriendo una nueva gestal, un proceso nuevo, y estás invitando a las personas a que vean este podcast, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Por qué es importante para todos nuestros oyentes escuchar este mensaje tuyo? Bueno, porque la vida es corta, la vida es muy cortica. La vida es cortica. La vida yo tengo, aunque no parezca, pero yo tengo 82 años y hace poquito tenía 50 y hace poquito tenía 20. La vida se va así. Entonces, si es tan corta, merece la pena que podamos vivir de una manera más plena, más satisfactoria y que podamos decir, caramba, sí, la vida merece la pena vivir. Entonces, no es que oigan a Guillermo Feo, es que oigan lo que a través de Guillermo Feo está diciendo sobre que sí hay una forma diferente de vivir que no sea el horror y la tragedia y el drama. Sí la hay. Y la Gestalt es excelente en esto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por una vez más presentarnos y mostrarnos las bondades de la gestal, una herramienta de vida transformativa y experiencial que te ayuda desde los polos, desde el día y la noche, la tristeza y alegría, integrarte y sacar lo mejor de ti. Así que muchísimas Gracias a gracias, ti, Amina. Guillermo. I love you so much. I love you so much. Gracias a ti, Amina. Muchísimas gracias por tu invitación. Siempre a la orden. Gracias, gracias.